Buenos días. Estamos en el espacio reflexionando juntos. Hoy es día miércoles 3 de abril. Sigo con las dificultades de la cámara de la otra computadora que tengo, así que estoy grabando nuevamente en la computadora anterior que tengo, pero no podemos hacerlo con nadie más que solo. Ya estoy en vía de solución, pero no pude encontrar la vuelta. Pero no quería dejar pasar más tiempo porque perdemos contacto, y el tema que voy a tratar hoy tiene que ver con si el hacer y el hablar es fruto del pensar, todo pasa por la razón, o si el hombre es lo racional. Así que por eso, como mucha gente contestó y se enganchó con esta temática, quería esperar un poco, o quería, digamos, no dejar pasar más tiempo para poder conectarme con todos nosotros, porque creo que es una conexión mutua la que hacemos. Creo que es un andar nivel a dos vías. Bueno, con respecto a reflexionando, como siempre, es repensar lo pensado, repensar lo sentido y repensar lo actuado. ¿Qué es esto? Es poder tener una actitud crítica a través de una opción, de una aptitud en la cual los humanos tenemos, que es la posibilidad de hacer esto de repensar, y luego podemos, a través de la práctica concreta, diaria y cotidiana, transformarlo en una actitud. Eso da una herramental de tal manera que nos permite, o que permite, tener una mirada más abarcativa, más crítica en el sentido científico de la realidad tan conflictiva, más en este momento, en la cual hay tanta, digamos, manejo y desmanejo, y el manejo que hay en general es un manejo tendencioso para encontrar o para buscar, digamos, objetivos no demasiado éticos. Y hablando de esto de ético, quiero comentar dos cosas que me pasaron. Puedes buscar en Face lo que voy a comentar, y con dos nombres, Miatelo y Rueda, Susana Rueda y Osvaldo Miatelo, de partidos distintos son, y pusieron a mi nombre en sus publicidades como si fuera un seguidor de ellos. No como que me gusta, sino que le gusta a José Germán dentro del texto de la publicidad. Eso da toda una pauta. Es más, le pedí aclaración pública tanto a Miatelo como a Susana Rueda. Susana Rueda no me contestó. Miatelo dijo que era tal vez un error mío que yo puse me gusta. No, porque no es que está en la parte de me gusta, sino en la parte de publicidad de él. Y me asombra, porque yo no soy tan importante, pero evidentemente de alguna manera me considerarán que soy un poco referente de una forma de pensar, y le da, digamos, un poco más de validez a su propuesta, diciendo que a mí me gusta lo que ellos proponen. Es realmente muy feo, muy feo, porque no voy a estar en contra de ellos por esto, pero sí que me parece que la estrategia, los métodos y la técnica que están utilizando, tal vez ellos lo saben, pero su equipo, la gente que maneja la computación, lo deben saber. Entonces esto me parece que no corresponde a lo que están haciendo. Le pedí aclaración pública, repito, Miatelo me contestó en forma privada, Susana Rueda no me contestó nada. Bueno, con respecto al programa anterior, o el espacio anterior que tuvimos, que hablé de la grieta, mucha gente se enganchó de lo que es la grieta y por qué es el infantilismo. Es decir, hay algo que me preguntaron y me devolvieron preguntas como emergentes, y es muy difícil darse cuenta
Porque hay algo que se llama obstáculo epistemológico y obstáculo epistemofílico, que es cuando el objeto de conocimiento al cual yo quiero acudir es contrario a mis creencias, es muy difícil tomarlo. No quiero entrar técnicamente en esto, pero simplemente le voy a comentar que, por ejemplo, hay un famoso dicho viejo que dice: el cornudo es el último que se entera. O el padre o la madre de una persona con dificultad tipo droga o delincuente no sabe que su hijo lo es. No es que no quiere darse cuenta, no puede. Porque si se da cuenta de la realidad, es tan dura esa realidad que le puede cambiar y destruir su propia vida. Por eso, eso es una, digamos, como un sistema que tenemos los humanos de tratar de hacerlos tontos. Pero después la realidad llega igual, y cuando llega ya es tarde. Por eso, contrario a este dicho, dice: hace la política de avestruz, esconde la cabeza. Pero no es que intenta esconder la cabeza, es que no se da cuenta que esconde la cabeza. Por eso a veces no hay que ser tan duros con la gente que no toma conciencia de la dificultad. O si no, por ejemplo, es más fácil ver la paja en ojo ajeno que la viga en el propio. Todos estos conceptos tienen que ver con eso, el obstáculo epistemológico y epistemofílico. O sea, en un momento lo voy a tratar un poco más largo, pero esto es un poco la idea. Bueno, vamos a tocar el tema de hoy, que es el hablar y el... Dice así: yo tiré unas consignas y la gente se fue enganchando y contestando. Por eso lo quiero dejar pasar más tiempo. El hacer, el hablar, es fruto del pensar. Todo pasa por la razón. ¿Y qué opinas? Marcela Corte me pone: no, a veces hacemos macanas y nos arrepentimos cuando pensamos. Ana: todo pasa por la razón. Hay gente que, pero es más sutil. Patricia: yo creo que hoy día no tanto, cada vez menos. Las personas son cada vez más básicas e instintivas. Como si la razón es lo único que es racional, lo único que es madurativo. Eva Salinas me pone que los sentimientos fundamental y los principios éticos. Y después pregunto, para ser un poco más abarcativo, estoy tirando algunas de las evoluciones. El ser humano, ¿podemos definirlo como ser racional? Entonces, Guille me pone: el 99% reacciona por experiencias y razona con mecanismos repetitivos. Ana me pone que somos seres emocionales con una mente racional, y se refiere a lo que dice Guillermo. María, Raquel: primero, siempre está la emoción, está en la madurez de cada uno ponerle el lugar que corresponde en aras de la razón. Se engancha mucha gente respondiendo, y a quienes agradezco a todos, ¿no? Sergio Garfín, que es un médico psiquiatra, me pone que el ser humano es racional, a diferencia del otro ser del universo. Él extraña como médico, cientificista, que lo acepto, o sea, totalmente, no tengo por qué aceptarlo o no aceptarlo, pero tiene un concepto de por qué la racionalidad permanentemente. Mercedes dice que la racionalidad es uno de los conceptos del hombre como cualquiera de nuestras potencialidades. Viviana: no todo pasa por razonamiento, y también tenemos el famoso sistema límbico, y otro habla del sistema reptiliano. Víctor, mi compañero, da unas opiniones largas en la cual él sugiere que siempre la vida nos lleva como un gran río, en la cual están las orillas, de la razón a la emoción. Es una buena figura que hace Víctor, es interesante. Si quieren poner más, porque es largo lo de Víctor y no quiero cortarlo, y sugiero que lo miren en mi Face, en el muro van a encontrar la opinión completa de Víctor,
para leerla tal cual lo escribe él, porque aparte escribe muy lindo, muy bien, y es difícil, digamos, repetirlo textualmente, porque es muy largo, y así que bueno, les sugiero que lo lean ahí para que él pueda leer la opinión de él. Yo creo que, a ver, primero voy a tratar de explicar cómo viene el sistema del pensamiento, de dónde surge, cómo es el, cómo se crea el pensar. El tema, para lo que yo aprendí, lo que elaboré, lo que seguí buscando, tiene que ver con la de bebé. Cuando el bebé tiene hambre, llora. O sea, bebé siente hambre, llora. Bebé siente, llora, hace. Y después se da cuenta cuando llora, viene a mamá, lo acerca a la teta, le da la teta y lo alimenta. O sea, cumple su racionalidad. Entonces, el mecanismo es, siento, hago, pienso permanentemente. Esa es la estructura que nos basamos todos los humanos según la línea de pensamiento en la cual yo acuerdo, y hay gente que elaboró esto, entre eso la teoría de Pichon-Rivière, en la cual habla del sentir, del hacer y del pensar. La base está en este tema de manejar el sentimiento a través del, o sea, primero siento, después hago en base a lo que siento. Parece muy instintual, pero es instintual. Y después pienso lo que hice. Por eso cuando dicen mucha gente, primero pon tu cerebro en actividad y luego tu lengua o luego tu brazo. Y no. Aparte de estudios últimos en este momento, en la cual se descubrió que primero el brazo se mueve y después en micronésimas, bueno, todo el tiempo muy chiquito, después el cerebro se ilumina donde maneja el brazo. O sea, se descubrió a través de electroencefalogramas que primero se mueve el brazo y después se ilumina la parte del cerebro a través de estudios en la cual maneja ese brazo. De cada vez más la ciencia está acordando con o que estoy planteando, de que es sentir, hacer y pensar. Pero lo que tenemos los humanos, por eso hablo de repensar lo pensado, repensar lo sentido y repensar lo actuado. Porque es lo que permite empezar a aprender a sentir de otra manera. Por lo tanto, empezar a actuar de otra manera y empezar a pensar de otra manera. Porque yo puedo sentir instintivamente eso, pero cuando aprendo cómo son los mecanismos de sentir, puedo reconocer lo que siento y puedo empezar a tener una percepción de lo que siento. Y voy a dar un ejemplo que también utilizo cuando doy una charla, una charla. Mucha gente cuando se enoja no se da cuenta que se le va el enojo, el que está enojado, hasta que no se le pasa el enojo. O sea, cuando se le va el enojo dice, pero ¿cómo pude haber cometido esta estupidez o haber dicho lo que dije en un momento de calentura? Entonces yo lo que hago siempre es asociar este pensamiento a un elefante. Y la cosa sería así. El enojo es como un gran elefante. Cuando el elefante se va y le veo la cola, me doy cuenta que estuve enojado. Cuando el elefante se va. Poca gente se da cuenta cuando tiene el elefante enfrente, cuando está enojado. O sea, está consciente de su enojo y puede de alguna manera tener cierto manejo dentro de esa ira, de ese enojo, y no se sale de cauce. Pero mucho menos gente
es capaz de ver cuando la trompa de elefante viene asomando y no permitir enojarme, no permitirme tener ira y agarrar entonces la escopeta y matar al elefante antes que asome la trompa. Es decir, quiero que grafiquemos o que se perciba esto de la ira y el enojo. Y tiene que ver con el sentir, tiene que ver con el hacer y tiene que ver con el pensar. No creo que el ser humano sea racional. Lo que hace la razón siempre es encontrar la justificación perfecta de todo lo que hice. ¿Por qué me casé? Luego empezamos a racionalizar por qué me casé. Y sentí casarme. Y sentí pelearme. Es decir, la razón es un gran elemento, una gran forma de poder racionalizar y de poder justificar toda nuestra acción de vida. Pero hay una parte de nuestra vida que tiene que ver con nuestra emoción. Y nuestra emoción, y con nuestro sentir, nuestro pensar posterior, tiene que ver fundamentalmente con toda la cultura que tenemos a través de la educación. Acordémonos que cuando el bebé nace, tiene factores genéticos congénitos que están imbuidos, no voy a explicar todo esto ahora, pero en otro momento voy a explicar dónde sale el comportamiento. Esto es evidentemente una forma que tiene una gran carga emocional, porque todo lo que aprendí, tanto en la etapa uterina, como lo que tengo genéticamente de papá y mamá, más las primeras experiencias infantiles, o sea, de que nazco hasta los 6 años, es lo que está mi soft, mi programación, que va a funcionar para toda mi vida. O sea, lo que uno tiene que hacer es trabajar en esa programación para darse cuenta cómo está programado para actuar en consecuencia. Por eso muchos maestros, grandes maestros, cuando estamos en esos procesos de, digamos, de crecimiento, tenemos que desaprender lo aprendido para cambiar nuestro soft, para que nuestro hard funcione de otra manera. Pero hasta que no soy consciente de cómo estoy programado, de cómo estamos armados, de cómo estamos permanentemente imbuidos de todo lo que es la tradición familiar, los mandatos, la cosa étnica, si soy cristiano y soy católico, si soy musulmán, si soy argentino, soy italiano, soy chileno. Yo como chileno yo escuché con la guerra de Malvinas, por ejemplo, y era chico, o sea, cuando era un bebé, escuché que los chilenos traicionaron para los argentinos, y si mis padres eran muy argentinos, como si fuera chico yo, ¿no? Muy argentinos, van a decir los chilenos son los traidores. Y los chilenos van a decir que los argentinos somos unos fanfarrones. Y los paraguayos van a decir de los argentinos que fuimos traidores y asesinos cuando fue la guerra de Paraguay. Es decir, siempre hay que tener mucho cuidado cuáles son nuestros orígenes, qué mandatos, qué dinámica, qué ideología tenemos imbuidos cada uno de nosotros, para que cuando nos demos cuenta de cómo nos manejamos, de cómo reaccionamos, de cómo estamos, tener en cuenta todo eso para poder tener una actitud crítica con nuestro comportamiento actual. Por eso, el repensar lo pensado, el repensar lo sentido y el repensar lo actuado, es tener en cuenta toda nuestra historia, todo nuestro contexto, y poder evaluar de otra manera y comportarnos con seres cada vez más amorosos con los otros, con el medio y con nosotros. Bueno, lo voy a contar acá, queda muchísimo más, pero no quería perder, digamos, la conexión con ustedes y que sigamos hablando. Y yo poco a poco voy a ver si puedo ir resolviendo el tema, pero no obstante, voy a seguir grabando esto. Puede entrar en mi muro, la gente que puede por Facebook,
en la cual van a encontrar el tema de Miatelo y Susana Rueda, el tema de Víctor Bresciani, el tema de lo que contestó cada uno, y de esa manera seguir hablando, comunicándonos en una relación, digamos, bilateral, a dos vías. Prefiero dos vías en cuanto a la comunicación, no en cuanto a los canales de dos vías o cuatro vías, como hablé en la parte de infantilismo. Si quieren comunicarse conmigo por Face, en público privado, o josegerman@fivertel.com.ar por mail, o a través de mi celular, por WhatsApp únicamente, 156-382-997, con el 0341 delante. Hasta el próximo encuentro y gracias, y espero vuestra respuesta. Adiós.